al secretario técnico que nos diga puntualmente, por favor, y de manera muy breve, cuáles han sido estos cambios para entrar a la discusión y someter a votación este predictamen. Señor secretario. Buenos días. Le damos la bienvenida a la congresista Pariol. Buenos días, señora presidenta, señoras congresistas. Contenido de la propuesta. El proyecto de ley 211 propone regular el nacimiento confidencial como un procedimiento legal que permite el nacimiento de un niño o niña resguardando el anonimato de la madre gestante siempre que así lo solicite, así como también promueve la creación de cunas salvadoras para que aquellas mujeres que no deseen criar a sus hijos o hijas recién nacidas, pero que tampoco quieran abortarlos y los puedan dejar con seguridad para su vida e integridad, sin que estos sean sujetas de sanción legal alguna. Dichas cunas salvadoras conllevan instalaciones de cuidado adecuado a niños e infantes y deben funcionar en centros de salud públicos o privados sin fines de lucro. Por ello se propone una fórmula legal de 16 artículos, 7 disposiciones complementarias y una disposición final. Análisis técnico jurídico. Punibilidad de la conducta de abandonar niños menores de edad. Conforme a nuestra legislación penal, en efecto el abandono de un niño o niña, como evidentemente es el caso del recién nacido, se encuentra prohibido por los artículos 125 al 128 del Código Penal, previniendo dicha conducta con un mínimo de 1 año y un máximo de 4 años de pena privativa de libertad y un mínimo de 2 en el caso que el autor de la conducta sea alguien que se encuentre obligado legalmente a su cuidado, como es el caso de la madre. Propuesta del proyecto de ley. Se pretende enviar la punibilidad señalada en el acápite precedente y se enmarca en la regulación de la situación por lo cual las mujeres embarazadas gestantes que por cualquier razón no deseen criar a sus hijos puedan acogerse a la confidencialidad del nacimiento de los mismos. Por lo tanto, la madre gestante no podría ser imputada por abandono del hijo, estando en consecuencia exenta de responsabilidad penal en caso recurra a dicho procedimiento. Importantes aportes de las conclusiones de la mesa de trabajo sobre cunas salvadoras. Análisis del proyecto de ley 211. Que el proyecto de ley busca proteger no solo a la mujer gestante, sino también al recién nacido que estaría en peligro de ser abandonado. No se vulnera el derecho de identidad del recién nacido y mucho menos existiría discriminación por parte del Estado en el tratamiento de la adopción del recién nacido en estado de abandono. Que existiría un problema que no fue advertido por el proyecto de ley, como es el derecho a la lactancia del recién nacido, que sería necesario fortalecer algunos programas con los que cuenta el Ministerio de la Mujer respecto a la adopción de menores y el apoyo a las madres gestantes menores de edad, unidades de investigación tutelada, Dirección General de Adopciones, CARVIDAS y el Servicio Vidas. Sobre la opinión que la propuesta contraviene el derecho a la identidad del recién nacido. Se busca proteger la vida de los niños recién nacidos en situación de riesgo y vulnerabilidad, así como también resguardar su identidad, pues proporciona al niño o niña, en caso de ser adoptado, la oportunidad de acceder a su constancia de origen a partir de la determinada edad, lo cual no tiene implicancias en el ámbito hereditario y el derecho sucesorio tal como ocurre con la adopción. La interpretación que hace el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables del derecho a la vida y a la identidad parte priorizando y contraponiendo el derecho a la identidad del recién nacido con el derecho a la intimidad de la madre para realizar una ponderación de derechos, cuando lo que se debería haber hecho es analizar el derecho a la vida del recién nacido con el derecho a la identidad, teniendo en cuenta que el concebido es sujeto de derecho para todo lo que le favorece, según lo señala el Código Civil. A mayor abundamiento, la propia Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas señala en su artículo 7 que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho, desde que nace a un hombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Es decir, que se reconoce el derecho a la identidad, no es absoluto ni está parametrado en que hay la obligación del niño de conocer a los padres, sino más bien que existan eventualidades que no permitan ejercer a los padres biológicos el derecho a la identidad para los sus hijos. Una de estas eventualidades es que el hijo no sea deseado por la madre. Estando a esta eventualidad es que el derecho a la identidad del niño será resguardado por el Estado por medio de las denominadas cunas salvadoras y el nacimiento confidencial. El interés del niño, en el artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, manifiesta que la autoridad competente podría intervenir actuando a favor del mismo y cuando esta separación sea de interés superior del niño. Las cunas salvadoras y el nacimiento confidencial, si bien no prevén una intervención de separación activa y positiva de parte de la autoridad, podría haberse una intervención pasiva del interés superior del niño, delegando a los padres la responsabilidad de discernir cuál sería este interés superior. En la legislación comparada, esto se ha venido aplicando en diferentes países, no desvincula la relación de la sociedad paterno-infantil ni de sus progenitores,
el padre podrá ejercer siempre los derechos inherentes a la patria potestad en cualquier momento, solicitando al juzgado la restitución de sus derechos, conforme lo prescribe el artículo 160 de la Ley 27.337, Código del Niño y el Adolescente. En conclusión, siempre los padres podrán ejercer sus derechos a la patria potestad cuando deseen, hasta antes de que el niño sea adoptado. Conclusión: por las consideraciones expuestas, se recomienda un texto sustitutorio de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, señora Presidenta, que está en sus carpetas de los señores parlamentarios. Gracias. Muchas gracias. Terminada la exposición, primero le damos la bienvenida a la congresista Maritza García y le damos el uso de la palabra a la congresista Nelly Cuadros. Gracias, Presidenta. Yo quiero saludar y felicitar a todos aquellos, a todas aquellas personas que sin tener un cargo público creen y defienden la vida y la familia. Por eso me parece importante este proyecto de ley, Presidenta, que entendamos que el día de hoy, con nuestra decisión y nuestros votos, vamos a salvar vidas. Y eso es maravilloso, Presidenta, porque le damos una oportunidad a que un niño que no tiene la culpa de la situación en que haya sido concebido, de las dificultades que haya tenido la madre o de los problemas que ella pueda tener, le damos la oportunidad a un ser humano a que pueda tener una vida y Dios mediante pueda ser adoptado con una familia. Existen casos maravillosos, Presidenta, donde muchos seres humanos dan testimonio de aquellos que han sido adoptados y que han tenido una vida digna, una vida buena, y que por eso es importante, Presidenta y queridas hermanas de esta comisión, con nuestro voto el día de hoy vamos a salvar muchas vidas. Gracias, Presidenta. Gracias, señora congresista. ¿Alguna otra señora congresista que desea hacer el uso de la palabra? Congresista Andrade. Sí, Presidenta. Presidenta, en nuestro país ya existen albergues en los cuales aquellas mujeres que no desean continuar con la crianza de un niño concebido, podrían dejarlo allí. ¿Por qué tener que crear, en este caso, estas cunas salvadoras, si lo que tenemos deberíamos de reforzarlo? Deberíamos dar ese énfasis en que ya existiendo estos albergues, vayamos pues modificando ciertas leyes para que pueda ser más factible la adopción de un recién nacido. Esto de que puedan dejar a un niño, sobre todo ocultando la identidad de la madre que lo hace, yo tengo algunas dudas, ¿no? Porque al dejarlos en estas cunas, yo quisiera saber quién nos va a garantizar que verdaderamente se va a hacer el seguimiento que se hace para ver a qué hogares van a ir estos niños, y el temor de que no vayamos a caer también en un tráfico de niños que después más adelante vayan a ser explotados, ¿no? Yo creo que lejos de dar estas facilidades para que una persona que no desea un embarazo, salvo en los casos que lastimosamente Dios no lo permita, hay mujeres que se ven violentadas y ellas, hay que estar en el lugar de ellas para ver cómo se sienten y entenderlas si quieren tener la crianza de este niño, porque aquella que no ha pasado por eso no podría decir qué es lo correcto que debes hacer. Yo pienso, señora Presidenta, que nosotros, si ya tenemos estos lugares, ¿por qué no reforzarlos? ¿Por qué no invertir en ellos, en darle unas mejoras en estos lugares que vienen durante muchos años, y que el Estado se preocupe en hacer una difusión en la cual ver las maneras como la mujer pueda tomar alguna otra decisión? Porque yo
Lo que sí quiero separar aquí, señora presidenta, como lo dije hace un momento, es lo difícil que puede ser para una persona ser violentada y a consecuencia de eso quedar embarazada, pero aquellas otras que porque no se cuidaron han concebido un niño y es muy fácil ir a una cuna y dejarlos y decir no se va a saber quién es mi identidad y abandonarlos, no me parece justo tampoco, ¿no? Sí, para eso se debe de llevar un registro de saber quiénes son las madres que van a dejar a su niño, y para eso tenemos nosotros los albergues. Yo no sé por qué tenemos que crear otros centros, si ya tenemos algunos que si hay que mejorarlo, lo mejoremos. Si hay que hacer una modificación a la ley, lo hagamos para que aquellas personas que no tienen la posibilidad de poder ser padres, no sea tan engorroso el trámite de poder acudir y adoptar a un niño. Eso es todo, Presidenta. Gracias, congresista. Simplemente para decir que nosotros estamos legislando no ante algo que se nos ha ocurrido, sino ante una realidad. Lamentablemente, le voy a dar después la palabra a congresista Pariona. Lamentablemente, lo vemos a cada rato. Hay mujeres que no necesariamente han sido violadas, simplemente llevan a término su embarazo y dejan a sus hijos recién nacidos, segundos después de haber estado nacidos, en los basureros, en las calles, debajo de un puente. Han habido casos donde estas criaturas ya las encontraron muertas o en algunos casos comida por las ratas. Es algo que tenemos información que ha sucedido, y donde efectivamente va a haber todo un procedimiento ante la autoridad competente que será establecida por el Ministerio de la Mujer, donde las personas, incluso antes de dar a luz, pueden iniciar este trámite, y no significa que no van a conocer su identidad, porque en uno de los artículos dice claramente que en un sobre lacrado estará el nombre del padre y de la madre, y el adulto ya, un mayor de 18 años que haya pasado por esta situación, si quiere conocer la identidad de sus padres, cosa que no sucedería si lo dejan en un albergue o lo dejan en la calle, va a poder tener acceso a esa información. Yo creo que aquí de lo que se trata básicamente es de proteger al recién nacido, que por diferentes razones, que nosotros obviamente no juzgaremos, que por diferentes razones la madre no lo quiere. En vez de abandonarlo en la calle o en condiciones lamentables, les vamos a dar la oportunidad de que tenga una opción justamente para que no lo aborte o para que lo deje tirado en la calle a expensas de infecciones, peligros y muerte. Es un poco de lo que trata esta iniciativa, e insisto, el procedimiento va a ser ante la autoridad competente, y si el niño luego, llegada a la adultez, podrá, si así lo desea, tener acceso a la identidad de sus progenitores. Le damos la bienvenida a la congresista Vilcatoma, a la congresista Sheffer, y le damos la palabra a la congresista Pariona. Buenos días, gracias, Presidenta. Frente a la propuesta, Presidenta, nosotros creemos que, como podemos apreciar la iniciativa, se pretenda legalizar el abandono del recién nacido de forma anónima. Eso para mí me parece muy peligroso. Para evitar la decisión de no llevar el embarazo es inconstitucional y contraria a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y de las mujeres, conforme a los diversos tratados internacionales que el Perú es parte. Debemos señalar que la propuesta de ley es totalmente antitécnica, Presidenta. Prueba de ello es que tiene opinión desfavorable del Ministerio de Justicia, de Salud, del Ministerio de la Mujer, además observaciones por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y una opinión desfavorable de UNICEF. Los únicos que han opinado a favor de este proyecto de ley es la Asociación Cunas Salvadoras. ¿Quiénes son esos de la Asociación Cunas Salvadoras? ¿Hay algún tipo de interés de canalizar recursos o cuál? O sea, aquí hay una evidencia
en donde hay una institución que es la única que opina a favor y no las instituciones del Estado, que son los que tienen competencia para atender casos como por ejemplo los niños en situación de abandono, como los CAR, los INAVIF y otros centros, bajo la excusa, ¿no?, de defender el concebido. Y la propuesta legislativa, Presidenta, desde nuestro punto de vista, pretende vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes a la identidad y a vivir en familia, así como impedir el derecho de la libre elección de las mujeres en caso sean violentadas sexualmente. Además, esta propuesta se puede constituir, Presidenta, en un mecanismo para ocultar las violaciones sexuales y, consecuentemente, los embarazos en adolescentes por parte de personas mayores que ejercen la tutela. Se debe legislar, Presidenta, como bien aquí decimos, hay causas estructurales y profundas sobre las cuales sí nosotros tenemos que mirar con profundidad. Causas que condicionan a las mujeres a los embarazos no deseados, como la falta de educación sexual integral, la prevención, la sanción a la violación sexual, la despenalización del aborto en casos de violación sexual, la entrega gratuita en los centros de salud, los anticonceptivos oral de emergencia, y desde luego las prácticas machistas que son de cotidianidad. Y entonces hay otras causales que no se resuelven con una salvadora, con una cuna salvadora. Como decía la congresista Andrade, tenemos que mirar con muchísimo ojo riguroso, porque estamos hablando de una institución del cual se crea como una figura nueva, en donde tampoco nos garantiza que tengan otros fines. Hay experiencias y casos en países como Alemania, Estados Unidos y otros, en donde han detectado más bien trata de personas, trata de niños, y hay informes que dan cuenta de ello. Yo quiero observar algunos artículos, Presidente. En el artículo 2, en relación al alcance de la ley, la propuesta no especifica el derecho de los padres respecto a la patria potestad, cuando, por ejemplo, la embarazada entrega al recién nacido sin conocimiento del progenitor. En el artículo 5 del nacimiento confidencial, ¿qué pasa con los niños, niñas y adolescentes embarazadas producto de violación sexual por incesto, por padrastro o por la persona que ejerza su tutela? Casos muy comunes que vemos en estos últimos tiempos. En el artículo 5.4 se cuestiona la terminología niño por nacer. El SIS gratuito es un seguro de salud para personas en situación de pobreza según el CISPOR. Entonces la propuesta permite a una mujer que no es pobre atenderse en el SIS, pero esto colisiona con su población objetivo. En el artículo 9, sobre el traslado del niño e inicio del procedimiento de la adopción, el MIM no tiene en estos momentos la capacidad siquiera instalada para recibir niños y niñas en los CAR. Están hacinadas, no hay condiciones y no hay una oferta suficiente a las familias acogedoras. Hagamos un estudio, hagamos un diagnóstico real. ¿Cuántas familias están en la capacidad de acoger a estos niños? Y si están o no y cumplen o no con las condiciones. El procedimiento de adopción en el Perú es lento y engorroso, como sabemos, colegas. Motivo por el cual muchos niños y niñas aún no tienen padres siquiera adoptivos, muchos esperando en listas. Entonces, Presidenta, para nosotros, con esta propuesta, se puede incentivar más bien a que el delito de la trata de personas, tanto en complicidad con la madre, porque eso es grave, como abusando en algunos casos de la ignorancia o la situación de necesidad, se pueden permitir este tipo de situaciones que no quisiéramos en nuestro país. El Estado no ha demostrado la capacidad suficiente para intervenir en estos establecimientos a fin de prevenir y perseguir el delito en relación a la trata, por ejemplo. Incentivar con esta propuesta al abandono del recién nacido con alguna discapacidad, por ejemplo, es otro de los puntos que se habla en el 17.2 y en las disposiciones complementarias. Presidenta, ya el Comité de los Derechos del Niño ha manifestado muy claramente que promover el abandono anónimo de niños vulnera la Convención de los Derechos del Niño y ha solicitado más bien a que los estados como Alemania, Austria, Suiza, la República Checa y Latvia que adopten las medidas necesarias para poner fin a esta práctica y abordar las causas que originan el abandono. Ya el Comité por los Derechos de los Niños ha tenido un pronunciamiento en estos términos, porque no es que esta realidad solo ocurra en el Perú. Hay realidades distintas
por supuesto, pero que hay medidas como estas que se vienen promoviendo en este momento no han resuelto el gran problema ni las causas estructurales que originan el abandono y no han sido la solución absolutamente acertada. Y tenemos que buscar, por supuesto, un mecanismo que nos permita dar la respuesta, Presidenta, al drama humano de maternidades no deseadas al final de una gestación. Esto no es incompatible con nuestra propuesta legislativa de despenalización del aborto en casos de violación sexual. ¿Cuánto es la tasa de embarazo en adolescente, de embarazo no deseado? Es altísima, Presidente. Y frente a eso sí hay que legislar, frente a eso sí hay que normar también y que las políticas públicas lleguen a este sector. Y mirar también hacia atrás cuáles son esas causas que conducen a que muchas madres adolescentes tengan incluso que recurrir a otras modalidades de maneras clandestinas y que este Estado no ha garantizado medidas eficaces para atender. Casos de niñas que tienen que llevar 9 meses de embarazos no deseados, productos de violación sexual y que la salida no es simplemente una cuna salvadora. Nosotros apostamos por una política de salud integral, de salud sexual integral desde las instituciones educativas y los propios escolares lo demandan. Los escolares organizados, los alcaldes, líderes estudiantiles, por ejemplo en Ayacucho nos lo han dicho explícitamente, congresista, en las horas de tutoría necesitamos abordar de estos temas. Necesitamos saber qué derechos tenemos, cómo podemos tener incluso medidas de defensa y protección sobre el acoso sexual que ocurre en las instituciones educativas por parte de profesores y directores. Es un tema tan de sentido común que hasta el momento en nuestro país no es eficiente. Entonces, Presidenta, nosotros digo porque esta es la posición de la bancada del Nuevo Perú, proponemos que esta comisión pueda entrar en un debate riguroso de esta iniciativa con participación de órganos especializados en el tema de infancia y tengamos un predictamen que no esté sujeto a un amplio debate. Creo que no es la salida, no se trata de votar porque es una iniciativa simplemente que tiene la garantía de tener los votos para aprobarla, no se trata de eso. Yo invoco a que en esta comisión, Presidenta, se pueda instalar una mesa de trabajo sobre temas de infancia, invitar a las instituciones del Estado, a instituciones también internacionales como UNICEF y otras, para que puedan tener opinión al respecto, Presidenta. Eso de momento, gracias. Sí, antes de darle la palabra a la congresista de Catoma, saludar la presencia de la congresista Wilka. Acerca de los cuestionamientos que ha realizado la congresista Tania Pariona, se dice que se quiere despenalizar el abandono del recién nacido, sin embargo se pide despenalizar el aborto, cosas la verdad que esta presidencia considera contradictorias, pero se respeta y se respetará por supuesto su voto. Además de eso, simplemente temas técnicos que han sido cuestionados. Por un lado, decir que según nuestra Constitución y nuestras leyes y el Código de Niños, el niño es sujeto de protección desde la concepción. Eso no lo digo yo, lo dicen las leyes, lo dice el Código de Niños peruano. Sé que a algunos no les gusta esa razón, pero las leyes lo dicen claramente, desde la concepción hasta los 12 años. Además, igualmente se dice la preocupación de las niñas menores de edad. Para el caso específico de las niñas menores de edad, como dice la iniciativa legislativa, habrá un proceso distinto y tendrá que ir acompañado de su familia mayor de edad. Así que se ha tomado eso en cuenta, de sus padres, y no es verdad que un menor de edad podrá hacer este trámite sin el consentimiento y el acompañamiento de sus padres. Hay un trámite distinto y lo dicen los artículos a los que usted ha hecho mención. Igualmente, luego de eso, la UNICEF lo que ha de alguna manera dicho es que le preocupa la entrega anónima de niñas y niños al Estado o a otra organización. Sin embargo, también en los artículos de la iniciativa legislativa dice claramente que no se hará de manera anónima. Justamente hay un procedimiento para que esto no exista, para que no se haga de manera anónima y no se preste a otro tipo de temas. Y aquí no se trata de incentivar el abandono, como han dicho, todo lo contrario. La propuesta legislativa es justamente para evitar, ¿no?, el aborto,
que algunos más bien están tratando de fomentar, sino que para evitar el aborto, para darle una opción a aquellas mujeres que efectivamente no han hecho el aborto, pero han deseado, han querido por diferentes circunstancias, ya han dado a luz, y que tengan la posibilidad de que estos niños no mueran en horas, en minutos después de haber nacido, porque la realidad existe. Cantidad de niños abandonados en las calles apenas nacen y lamentablemente en muchos casos fallecen. Por lo tanto, insisto, el fin justamente es evitar que sean abandonados y que puedan ir a un lugar donde sean protegidos desde las primeras horas. La congresista Vilcatoma tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, y a través de un saludo cordial a todos mis colegas congresistas, integrantes de la Comisión de la Mujer. Si bien es cierto, también tengo una posición que voy a sustentar en relación a este texto legal, yo quisiera poner de su conocimiento, señora presidenta, actos de hostigamiento y de violencia verbal y psicológica, de las cuales vengo siendo objeto por parte de integrantes, de congresistas de este Parlamento. Solicito un pronunciamiento desde la Comisión de la Mujer en rechazo a la violencia verbal y psicológica contra la mujer política. Quien le habla, señora presidenta, viene realizando una serie de denuncias contra funcionarios, contra servidores, contra titulares de entidad en relación al caso de megacorrupción Odebrecht. El motivo por el cual, pese a que yo soy una congresista independiente, que no pertenezco a ninguna bancada, por las que guardo respeto absolutamente por todas, vengo siendo objeto de insultos, de difamación, y pido que esta comisión haga un pronunciamiento en rechazo a la violencia. Siempre explico en torno a la violencia contra la mujer que la mujer debe saber responder, debe saber defenderse, debe saber acudir a los órganos que correspondan para hacer valer sus derechos. Asimismo, quiero que se exprese una nota oficial en rechazo a determinadas publicaciones de determinados periodistas que han hecho lo propio, que es ofenderme, denigrarme, difamarme, sobre los cuales pido una posición formal de esta comisión. Esta nota de rechazo pido que se haga hacia el señor Augusto Álvarez Rodríguez, quien ha emitido o ha publicado el día de hoy una columna que titula El Fustán de Vilcatoma, el topo de Keiko. En primer lugar, señora presidenta, yo no soy fustán de nadie. Y por la señora Keiko, que es líder de un partido, guardo el respeto que guardo por todos los líderes de los partidos que integran este Congreso de la República. Además de difamarme y mentir descaradamente, porque yo no obedezco a ningún tipo de digitación u orden del fujimorismo ni de ninguna bancada, se utilizan en este artículo expresiones denigrantes hacia la condición de una mujer. Se usa el término de topo. Topo es un animal. Yo soy una persona franca y directa que denuncia corrupción. Y yo firmo mis documentos y yo asumo las consecuencias y yo lo defiendo. Solicito que se haga un pronunciamiento en contra de la violencia de la mujer, rechazando las expresiones agraviantes y difamatorias del señor Álvarez Rodríguez. En esa misma línea, solicito que se haga un rechazo a la señora Rosa María Palacios, que ha ido un poco más allá. En diferentes twitters, comunicados y notas, ha publicado lo siguiente. Por ejemplo, presumo que Jenny Vilcatoma, haciendo referencia a unos twitters publicados por el señor Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción, dice: presumo que Jenny Vilcatoma lo insulta porque ella sabe que ella misma lo llamó desde el hospital donde estaba internada durante el gobierno de Humala y le pidió trabajo. Toda culpa de Julio Arbizu es haberle tenido pena.
Esta es una expresión agraviante y denigrante hacia la condición de una mujer. Obviamente yo estaba internada, muy delicada en el hospital, y si el señor Julio Arbizu vino a la clínica donde yo estaba, fue para enseñarle cómo tenía que participar en una audiencia en Iquitos en el tema del alcantarillado. Asimismo, ha escrito o ha publicado otro Twitter que dice: si no lo saben, Julio Arbizu recogió a Jenny Vilcatoma y le ofreció trabajo en la Procuraduría Anticorrupción, luego de estar internada. Le dio pena su vulnerabilidad y así le paga. La salud mental de la señora es frágil. Su paranoia ya hizo que la expulsaran de Fuerza Popular. En primer lugar, yo renuncié a Fuerza Popular por motivos conocidos. Soy una congresista independiente y exijo que se rechacen este tipo de expresiones agraviantes, y ya que significan coacción, pues lo que está optándose es por tildarme o menoscabar mi salud mental solamente para amedrentarme y que yo deje de seguir haciendo mis denuncias, que están fundamentadas en los órganos que corresponden y que todas han tenido una apertura de investigación o una apertura de proceso. Solicito que la Comisión de la Mujer de este Parlamento sea firme en rechazar este tipo de agravios. Y lástima que la señora Rosa María Palacios sea una mujer peruana. Asimismo, pido que se exprese un rechazo y una llamada de atención desde esta comisión al señor congresista Juan Cheput. El día de ayer he hecho una petición ante la Comisión Lavallato, una decisión fundamentada para que la señora Nancy Lange, hoy nuestra primera dama, acuda a esta comisión a efectos de que pueda explicar en su condición de socia de una de las empresas relacionadas al señor Pedro Pablo Kuczynski, al señor Sepúlveda y a la empresa Odebrecht. Esta decisión ha sido tomada por la comisión mediante votos. Esta petición fue acogida por el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Esta petición la formulé porque vengo estudiando, analizando documentos, que en mi función de congresista tengo todo el derecho de plantear peticiones y de cumplir mi función que he recibido como encargo de los miles de electores que han hecho que yo pueda estar en este Congreso de la República. ¿Qué es lo que ha dicho el señor Cheput? Muy indignado, claro, por la petición que yo he realizado. Dice, y esto a través del Twitter oficial de la bancada de Peruanos por el Cambio, dice Juan Cheput: en este momento Jenny Vilcatoma actúa como operadora del fujimorismo. En primer lugar, señora presidenta, operadora es un término que se usa cuando uno habla de mafias, que yo rechazo tajantemente. El fujimorismo es un sentimiento y una identidad de un partido político, como lo es Peruanos por el Cambio. Entonces, yo solicito que se haga un rechazo a esta actitud de este congresista. El mismo que ha dicho que en otro Twitter, y también llamo la atención y pido que el rechazo de esta comisión también sea dirigido a la periodista Lourdes Paucar, que ha retuiteado esta posición, quien hace poco ha denunciado ser víctima de la agresión contra una mujer, pero claro, solo importa cuando ella es la víctima, no cuando otra mujer es víctima de agresión verbal y psicológica. ¿Qué es lo que ha retuiteado la periodista Lourdes Paucar? El señor Juan Cheput ha publicado: Jenny Vilcatoma II primero habla y luego piensa. No se da cuenta lo que está haciendo. Una expresión denigrante. Yo soy una abogada, una mujer formada en leyes, que no le voy a permitir por ningún motivo a este congresista, en una actitud cobarde, me ofenda de esta manera, porque todas mis peticiones son debidamente fundamentadas y resueltas por las autoridades que correspondan. En este caso, la Comisión Lavallato tomó esa decisión, que pudo haber negado mi petición, lo pudo haber hecho, pero no estaba presente sus representantes. ¡Qué vergüenza! Otra expresión que se viene usando para poder callar mis denuncias. Claro, pretenden amedrentarme, lo cual no van a lograr. El señor Julio Arbizu ha publicado: Jenny, anda a descansar. Yo me pregunto si me tengo que ir a descansar al más allá, me tengo que ir a descansar a mi cama, me tengo que ir a descansar a dónde.
Este tipo de expresiones tienen que ser rechazadas. Este señor está en otro país, está enriqueciéndose, luego de haber blindado al señor Ollantumala y al señor Nadine Heredia, está en Honduras viviendo de una lucha contra la corrupción que no realizó desde el Perú. También quiero que esta comisión exprese su total rechazo contra el congresista Gilbert Violeta, pues él ha declarado ante medios de comunicación: citar a Nancy Light es una canallada. El oficialista consideró que Jenny Vilcatoma, como operadora del fujimorismo, legisladora, solicitó pedido contra primera dama. En primer lugar, señora presidenta, yo quiero solicitar a través suyo de que el vocero de Fuerza Popular haga público o también le dé una respuesta a todos estos cuestionamientos. Si es que yo tengo una invitación para retornar a Fuerza Popular o que si yo he peticionado volver a Fuerza Popular, para que de una vez se sepa la verdad y que lo que yo estoy haciendo es actuar como congresista independiente, y considero también injusto los ataques a Fuerza Popular únicamente porque yo estoy realizando pedidos y denuncias contra funcionarios en relación a esta empresa corrupta Odebrecht. Me imagino que si se refiere a que se trata de una canallada, la canalla debo ser yo, pues, si yo he hecho ese pedido, señora presidenta. Entonces, pido que se exprese un total rechazo a esta actitud cobarde de este congresista. Asimismo, continuando, señora presidenta, solicito, y algo más, quiero poner en evidencia al señor Chebut, que el día de ayer me ha dedicado mucho de su tiempo para tratar de amedrentarme en mis pedidos, que no va a lograr, señora. Yo ya me he enfrentado a gente muy poderosa y corrupta y a un gobierno poderoso. Ha publicado un Twitter falso que salió cuando yo renuncié al partido Fuerza Popular. Ese Twitter dice: hoy por fin dejé Fuerza Popular, ojalá mis colegas sigan mis consejos y abandonen ese partido político que solo trae retraso y corrupción para el Perú. Este Twitter es falso, así lo publiqué en su momento, pero el señor Chebut ha retuiteado este Twitter como si fuera verdadero. O sea, no solo cobardía, sino mentira que debe ser rechazada por parte de un congresista de la República. Bueno, asimismo, el señor Chebut ha declarado también que la Comisión Lavallato hace los esfuerzos por convertirse en un circo. Yo creo que la comisión se tiene que defender, pero sobre todo esa comisión también está siendo integrada por mujeres, quienes están siendo agraviadas únicamente por hacer su trabajo. También quiero que se exprese un rechazo al congresista Clemente Flores, que el día de ayer ha declarado, ¿no? Y hoy, Jenny Vilcatoma es una operadora del fujimorismo. El congresista oficialista acusó a la congresista no agrupada, tiene el encargo de generar ruido político e inestabilidad. La congresista Vilcatoma me acusó de ser una operadora del fujimorismo y de haber pedido la renuncia al presidente Pedro Pablo Kuczynski y por haber planteado que se cite a la comisión a la primera dama. Él dice: empieza a lanzar las bombas y otros quieren replicar. Y me acusa de que yo tengo una doble moral. Me sorprende que mi amigo, mi gran amigo, el congresista Clemente, el que me busca, me llama, me consulta, me reúne, toma mi tiempo para consultarme sobre sus casos en Chiclayo y que jamás me he negado a hacer, y que me conoce perfectamente, ahora me tilde de doble moral. Tal vez tendrá miedo, pues, de perder todos los beneficios que tiene si es que el presidente de la República renuncia finalmente por los cuestionamientos que estoy formulando. En esa misma medida, solicito que también se haga un rechazo a las declaraciones de la señora Mercedes Arauz. Yo soy congresista de la República, pero no dejo de ser una ciudadana peruana, no dejo de ser una mujer, madre de familia, con un niño recién nacido de 4 meses. La señora me está tildando de que yo quiero romper la democracia. Me está amenazando y me está imputando un hecho totalmente grave cuando lo único que estoy haciendo son denuncias por corrupción, pedidos que son justos, que representan a la mayoría de los peruanos en este momento. Entonces, recordarle a la señora Mercedes Arauz su condición de mujer y el respeto que tiene que tener por una mujer y por una congresista, y no tildarme, porque este tipo de expresiones me hacen recordar el gobierno pasado de Ollantumala,
cuando los denuncié, cuando evidencié que protegían a la empresa Odebrecht, cuando el ministro Figalo me dijo que Odebrecht ponía y sacaba presidentes, me atacaron el premier, los ministros, los congresistas, y todo eso puso en riesgo mi integridad personal y de mi familia. Y responsabilizo a este gobierno si algo le sucede a mi familia o me sucede a mí, porque tengo a una primer ministro que me está acusando de atentar contra el orden democrático. Solo soy una ciudadana, señora presidenta, solo soy una congresista que denuncia la corrupción y que considero no merezco este tipo de ataques. Asimismo, quiero que se exprese un total rechazo a las expresiones del congresista Moisés Guía Pianto, quien también califica mis actitudes, mis peticiones como un exceso, calificándome de operadora del fujimorismo. Moisés Guía Pianto, mi gran amigo, al que yo lo he acompañado en sus malos momentos, al que yo lo escucho, al que apoyo, se han expresado de esta manera. Sinceramente, yo solicito que esta comisión exprese su rechazo a estos actos de cobardía. Asimismo, quiero terminar sosteniendo que debe dejarse en claro que yo soy una congresista independiente, no pertenezco a ninguna bancada. Sin embargo, expreso mi total respeto a la institucionalidad de todos los partidos políticos que integran este Parlamento. Y solicito, señora presidenta, que se exprese una posición firme. Es la Comisión de la Mujer. Y este es el momento en el cual debemos expresar. Voy a hacer entrega de este documento a su presidencia, pidiéndole un pronunciamiento por escrito y de que todos los integrantes de esta comisión en una conferencia de prensa rechacen los actos de hostigamiento contra una mujer, más allá de que si se trate de Jenny Vilcatoma o no. ¿Y qué les tengo que decir a todas estas personas que me están agraviando? Que yo no voy a retirar ninguna denuncia y voy a continuar. Yo no le tengo miedo a nadie. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Vilcatoma. Esta comisión, primero que nada, se quiere solidarizar con usted y no permitiremos que estos ataques se den con ninguno de los miembros de esta comisión y con ninguna de las mujeres del Parlamento. Usted ha tenido la valentía de denunciar, que es lo que deben hacer todas las personas que se sientan agraviadas. El primer paso es decir que se sienten agraviadas y que por lo tanto van a denunciar para que esta comisión pueda tomar acción y para que todas nosotras podamos acompañarla en esta denuncia. Por lo que voy a poner a votación. Sí, un momentito para terminar. Luego de escuchar, voy a someter a votación quienes están a favor de defender o están de acuerdo que esto ha sido. Le voy a dar la palabra después, congresista. No se preocupe que es antes de la votación las intervenciones. Para ver quién está efectivamente solidarizándose con usted y quién considera que estas son expresiones agraviantes contra la mujer y que no importa la tendencia ideológica ni política que se tenga para que podamos demostrar nuestra indignación ante estos hechos. Le doy la palabra a la congresista Sánchez y luego a la congresista Wilca. Gracias, presidenta. Un saludo a todos los colegas de esta comisión. Presidenta, he escuchado atentamente la denuncia de la congresista Vilcatoma y tengo que ser muy honesta en ello. Yo no acepto de ninguna manera ninguna violencia psicológica, física, sexual a una mujer. Eso que quede claro, sobre encima de todas las cosas. Sin embargo, presidenta, aquí estamos haciendo política, somos congresistas, estamos en un Estado de Derecho. Hay democracia para poder decir o hacer cosas de acuerdo a las funciones y a las competencias y facultades que nosotros tenemos y que el pueblo nos las dio. Entonces, en ese sentido, presidenta, efectivamente hay expresiones que no se pueden permitir y eso es claro. Pero también repito que estamos en un Estado de Derecho para poder tener una libre expresión, opinión, y eso no significa, presidenta, de que vayamos un altercado o esté yendo contra el derecho de ninguna mujer. Aquí nosotros tenemos un control político y eso es válido. Sin embargo, aclarar que esto es muy importante, esto no es un gobierno, presidenta, de delincuentes ni de mafias.
me refiero al hecho delictivo, porque, como dicen, si algo le llegara a pasar a mi familia, creo que eso hay que rechazarlo, hay que quitarlo definitivamente del tema. Eso no es el punto, pero aquí no estamos tratando con gente de mal vivir. Pero sí, Presidenta, yo creo que hay que tomar conciencia de que todos tenemos que opinar aquí. Sí, definitivamente no ofendiendo a la persona, no denigrando, eso es correcto, sea hombre o mujer. Acá no se trata de género, Presidenta, se trata de una opinión política y de un consenso democrático si lo hubiera en algún momento. Entonces, yo creo que el tema de fondo es, Presidenta, es el denunciar a todos los corruptos, no solamente a un grupo, a una o dos o tres personas. Hay que tratarlos a todos por igual, Presidenta. De eso se trata. Entonces, me parece que por ese lado puede haber ido el comentario de los congresistas. Ojo, no los defiendo porque cada uno es responsable de sus actos y de lo que pueda decir, pero yo creo que eso hay que tenerlo presente, Presidente. Y no una interrupción a la congresista. Congresista, le recuerdo que es interrupción, no intervención. Así que tiene pocos minutos o un minuto para dar su interrupción. Gracias, Presidenta. Mi más profundo respeto y solidaridad con Jenny Vilcatoma. Acá no se trata de partidos políticos, se trata de que en este caso es una mujer quien está luchando frontalmente contra la lacra de la corrupción. Pero claro, hay colectivos, Presidenta, que por ejemplo, si eres fujimorista, no tienes derecho a que nadie te defienda. Claro, para algunos sí hay derecho de la defensa de las mujeres y para otros no. Yo creo que en esta comisión no vamos a permitir que a la mujer que con valentía hace política, Presidenta, se le denigre. ¿Y dónde estarán esos colectivos feministas que sí defienden a algunas mujeres selectivamente y a otras no? Gracias, Presidenta. Gracias, congresista, para que continúe, congresista. Presidenta, yo quiero aclarar algo en esta comisión. Yo siempre trato de ser imparcial y creo que la congresista Vilcatoma me conoce en eso. Cuando he tenido que ser honesta en las cosas, es más, lo he hecho en Twitter y lo he hecho en mis redes. Siempre he dicho, por ejemplo, lo que se dio el caso del fiscal, sí, dije que de repente puede ser una medida excesiva. Lo del Tribunal Constitucional, inclusive, dije que no era un tema del fujimorismo. Yo no veo acá ideologías partidarias, no veo grupos partidarios. Yo dije que fue una denuncia de algunos marinos que han sentido vulnerados sus derechos. Y eso lo he dicho abiertamente y públicamente. Pero tampoco queramos victimizarnos, congresistas, con algunas opiniones que puedan dar otros congresistas. Sí, lo que no creo que está permitido es la ofensa, es la denigración, no solamente, repito, no solamente a la mujer, sino a cualquier persona, de cualquier género. Así que eso, congresista, primero para que quede claro. Yo creo, si no, me refiero a hombre y mujer. Los géneros hay dos, ojo, hay un malentendido que seguramente será otro momento de debate para eso. Es mi punto de vista. Género es varón y mujer, para mí, ¿no? Entonces, eso que quede claro. Ahora, yo no sé si hay también el tiempo, congresista o presidenta, para opinar sobre el tema que estaban viendo, que es sobre las cunas salvadoras, porque creo que es el tema central, ¿verdad? Sí, le pido por favor que en estos momentos veamos sobre este punto, porque por lo que estamos viendo, tal vez lo de las cunas salvadoras tendrá que verse en una siguiente sesión. Perfecto, Presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Indira Huica. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo creo que con testimonios como los de la congresista Vilcatoma, nuevamente volvemos a tocar el punto que a veces se quiere rehuir de debate en este Congreso de la República. Tiene que ver con el acoso político que viven las mujeres que son autoridades. Yo creo que es importante y fundamental que ella lo mencione y que además en primera persona traiga su testimonio de cómo ella se siente en el marco de la labor que realiza. Eso creo que siempre hay que valorarlo. En esta comisión, Presidenta, en esta legislatura, pero también antes, se ha debatido ya del tema del acoso político. De hecho, hubo un dictamen que se aprobó de manera favorable, de manera multipartidaria, por parlamentarias que ahora ya no están, pero dejaron justamente
ese legado, reconociendo que había esta problemática. ¿Y qué ha pasado, Presidenta? Justamente cuando se ha querido poner a discusión un proyecto de ley para sancionar y sobre todo tipificar el acoso político, porque es verdad lo que dicen muchas parlamentarias que me han antecedido. Una cosa es tener un debate con discrepancias políticas sobre nuestras miradas distintas que tenemos en términos políticos e ideológicos. Es obvio que acá no vamos a coincidir en, por ejemplo, nuestro enfoque sobre la lucha contra la corrupción. Yo lo que he escuchado en varias de las cosas que ha señalado la congresista Vizcatoma pueden entenderse como discrepancias sobre cómo uno encara el tema anticorrupción, por ejemplo. Y no nos vamos a engañar, acá tenemos diferencias muy marcadas. No queremos ocultar eso, no lo vamos a poder lograr, creo. Sin embargo, los ataques que se dan contra una persona, puede ser un varón o una mujer, pero que aluden a características que no tienen que ver con lo político, esos son los que tienen que sancionarse. O sea, decirle a una mujer, por ejemplo, ándate a tu casa porque tú no eres una persona capacitada para hacer política, es obvio que es un ataque que no tiene nada de político. Ahí no hay nada político, ¿no es cierto? Decirle a alguien, en fin, tú eres flaca, gorda, fea, en fin, lo que fuera, ataques personales no son parte del debate político. Y yo sí creo, por eso es importante tipificar esta situación y las circunstancias del acoso político. Por eso había un proyecto de ley que, lastimosamente, cuando se quiso plantear en la Comisión de Justicia, yo sí ahí lo digo con crítica a las parlamentarias y parlamentarios de Fuerza Popular, se dijo que no, que para qué vamos a tipificar el acoso político, que eso es trastocar la realidad, que las mujeres no sufren acoso político y que eso más bien iba a perjudicar a quienes hacen política siendo mujeres, porque las iba a victimizar. O sea, yo creo que hay que distinguir lo que es la victimización, que algunos señalan como un argumento que no tiene fundamentos suficientes, y lo que es realmente el acoso político, es decir, agredir a una persona en el ámbito de la esfera pública por sus características como mujer. Eso sí no se puede permitir. Entonces yo creo, Presidente, que hay que entrar al tema de fondo. Ojalá que en la comisión podamos ver próximamente también esto, por lo menos para darle sugerencias a las comisiones donde los proyectos están agendados. Este proyecto de sanción del acoso político está en la Comisión de Constitución y está en la Comisión de Justicia. En Justicia, como digo, se agendó, había un dictamen y no se quiso ver. Los parlamentarios de Fuerza Popular en ese momento, lo digo porque fue pública la sesión, se pararon y dijeron no vamos a votar este tema. Entonces yo creo que el congresista Vizcatoma nos trae a la luz un tema fundamental, pero que es tarea del Congreso legislar. ¿Justamente para qué? Para que evitemos que cuando pasa con una persona que es cercana a mí, hay sanción. Cuando pasa con una persona que no es cercana a mí, no hay sanción. ¿Por qué? Porque como no hay normas que canalicen estos casos, tenemos todavía que estar sujetos a la discrecionalidad, pues, de quien está al frente, ¿no es cierto?, de un espacio que puede ser la comisión, que puede ser otro tipo de espacio incluso. Fijémonos nada más en los gobiernos locales y regionales donde también ocurren estas cosas, y si uno no es cercano a la autoridad, no te hacen caso. Entonces, creo que empecemos poniendo, creo que el tema de fondo a colación, si queremos comprometernos con los diversos casos de acoso político o de agresiones que han habido contra diversas parlamentarias en este Congreso, porque acá creo que hay que decirlo, todas las bancadas han tenido parlamentarios que han sido de alguna manera agredidas por su condición de mujer. No estamos hablando de críticas que uno nos puedan hacer por nuestra labor parlamentaria, en fin, porque discrepan con nosotros, porque tienen una mirada diferente de la política, eso se puede permitir, pero no la agresión por nuestra condición siendo mujeres. Entonces creo que es una tarea pendiente antes que plantear o seguir enredándonos en debates sobre por qué en algunos casos sí se hace eco de este tipo de denuncias y en otros no. Y sobre el caso particular de la congresista Vizcatoma, yo me sumo a cualquier tipo de llamada de atención o reclamo que se plantee en esos términos, en los términos en los que se habla de acoso político hacia las mujeres. Y por eso me gustaría que antes de votar se plantee específicamente qué es el pronunciamiento, cuál es el pronunciamiento que la comisión va a hacer, porque también se ha mencionado, y ahí sí quiero manifestar mi discrepancia con algunos puntos que tienen que ver más con el debate sobre el tema corrupción. Yo sí, por ejemplo, discrepo con, y es creo que algo que legítimamente se puede dar en el debate parlamentario, con la acción de la congresista cuando ella plantea una denuncia constitucional contra el presidente, o contra el fiscal de la nación, o la declaración de ayer sobre la vacancia del presidente. Me parece que sobre eso sí se puede, digamos, tener un debate y se puede cuestionar lo que ella ha planteado, ¿no es cierto? Y eso no implica, exactamente, que haya hablado que no se puede permitir el insulto en ningún caso. Por favor, a través de la mesa, sí, señoras, creo que por favor, todas, sí. Todas queremos intervenir, pero yo hago esa distinción, Presidenta, porque creo que el debate político sobre las acciones o declaraciones que podamos tener como congresistas es válido. El insulto, jamás, por supuesto. Por eso quisiera que se precise al momento de que se vaya a votar cuál va a ser el pronunciamiento de la comisión que vamos a aprobar en cualquier caso. Gracias.
Por supuesto que sí, congresista Wilka. Le voy a dar la palabra a todas, congresista, no se preocupe. Sé que varias nunca han estado conmigo en una comisión cuando yo he presidido, así que son mis costumbres democráticas. Todas van a tener la palabra y, por supuesto, antes de votar se va a leer lo que se va a votar. Son las prácticas democráticas que he tenido siempre en mis 12 años de parlamentaria, así que no se preocupen. Efectivamente, simplemente decir que la congresista Vilca Toma lo que ha hecho es entregar, ¿no?, documentadamente lo que ella ha considerado agresiones en su condición de mujer, ¿no? Es por eso que las ha traído a la Comisión de la Mujer, porque ha sido clara cuando ha empezado, cuando ha empezado su denuncia, ha sido clara al referirse a que en su condición de mujer ella se ha sentido insultada por el haber hecho estos temas políticos. Ahora, yo también quisiera decir que lamentablemente, como ustedes saben, esta es mi primera sesión oficial como presidente de la Comisión de Mujer. Me sorprende que la iniciativa de acoso político no esté en esta comisión, y yo creo que al igual que podemos votar el acuerdo al que podamos llegar en relación a la congresista Vilca Toma, podemos también el día de hoy votar el solicitar que nosotros podamos ver la ley de acoso político y podamos también ser una de las comisiones que la dictaminen. Yo sé, pero vamos a ver si por excepción se puede hacer o qué tema se puede hacer. Pero para poder empezar cualquier trámite tiene que haber primero un acuerdo de esta comisión para ver qué camino tenemos, de repente hacer que una de ellas se desista, ver que nosotros asumamos esa responsabilidad. Eso lo veremos después que tomemos el acuerdo y lo consultaremos con el oficial mayor, quien determina estos temas de comisiones. Vamos a, sí, claro, se van a hacer dos votaciones: lo pedido por la congresista Vilca Toma y el solicitar que pueda pasar la iniciativa legislativa de acoso político a esta comisión. Lamentablemente se están viendo cada vez más casos sin